10 versículos, orar. Voy a dar lectura. Para el director del coro, según tonada de No destruyas, salmo de Asaf, cántico. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre, los hombres declaran tus maravillas. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Tiemblan la tierra y todos sus moradores, mas yo sostengo sus columnas. Selah. Dije a los orgullosos, no os jactéis, y a los impíos, no alcéis la frente. No levantéis en alto vuestra frente, no habléis con orgullo insolente. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. Porque hay un cáliz en la mano del Señor, y el vino fermenta lleno de mixtura, y de este él sirve. Ciertamente la sorberán hasta que las heces, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo lo anunciaré para siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob, quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será ensalzado. Oremos. Señor, nos inclinamos ante tu voz, que tu Espíritu Santo ha inspirado y nos ha dejado escrito. Señor, es la hora que hemos esperado, para el predicador como para el oyente. En esta noche rogamos que cada verdad, esa voz de autoridad sea, oh Dios, llenada en nuestros corazones. Queremos presentarnos como hijos tuyos, como personas, oh Dios, vacíos, que necesitan ser llenados por tu palabra. Todo puede pasar, oh Dios, en esta hora, pero si tú permites que solamente podamos estar concentrados en lo que quieres decirnos, oh Dios, será suficiente lo que hemos anhelado. Usa al expositor, concédele gracia de nuevo, para que pueda, oh Dios, con integridad, con fidelidad, expresar la palabra inspirada en este salmo. Gracias te damos, oramos esto en nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero titular este salmo de la siguiente manera: el juicio de Dios a las naciones. Si bien es cierto, hemos entonado dos himnos que tienen mucha realidad con este salmo. Empezamos cantando y diciendo, el Rey ya viene. Hemos entonado el siguiente himno, allí no habrá tribulación. Bueno, la razón por la cual he podido hacer esto es porque en el versículo 9, versículo 10, el salmista comunica que va a cantar alabanzas al Dios de Jacob, pero también va a exaltar a los humildes y va a humillar a los perversos. Este texto los describe como aquellos, como dice el versículo 4, orgullosos, impíos, aquellos que son insolentes, aquellos que no se humillan todavía ante la presencia de Dios. Y las Escrituras, amados hermanos, nos dice que se acerca un gran día cuando el Cristo resucitado aparecerá por segunda vez. Y este mundo que conocemos dejará de ser mundo para siempre. En el año 2001 hubo un terremoto en esta ciudad, por decir casi terremoto. Hubo bastantes lágrimas, llantos, lloros. Tacna no había experimentado, si no recuerdo bien, antes algo similar. Las montañas fueron sacudidas, la tierra temblaba. Bueno, eso no se compara con los eventos finales que describe Apocalipsis, pero también no solamente en ese día sacudió a muchos, sino que eso fue para que la gente pueda ver el poder de Dios. Hablando del impío, porque pudiera haber sido el último día para nosotros, para la humanidad, y los cristianos hubiéramos dicho, te damos gracias, oh Dios, como dice el versículo, te damos gracias, oh Dios, pues tú estás con nosotros, cercano es tu nombre. Cuando dice los hombres declaran, aquellos que no se han postrado, aquellos que no han reconocido, ellos verán el poder de Dios. Y cuando la tierra tiembla, solamente la criatura finita ve el poder de Dios. En plena pandemia, todavía aún la emergencia o la salud no es restablecida en todos los países.
el mercado o cómo se esté manejando las operaciones en el mundo entero todavía es incierto, pero cuando llegue ese día, cuando Cristo retorne, todo habrá terminado. Ya no habrá mercados abiertos, ya no habrá negociaciones que realizar porque todo habrá llegado a su fin, todo habrá cesado. La justicia se pesará en la balanza de una vez por todas. Todos habremos de estar para ese día delante del Señor. Y de eso trata este salmo. Si pueden ver, versículo 2 va a decir: cuando yo escoja el tiempo oportuno, será yo quien juzgará con equidad. La palabra equidad habla de una balanza justa. Y ese día va a llegar y vamos a en su momento explicar en realidad qué quiere decir esto. Pero estamos en el presente, aún todo puede circular normalmente. Pero para aquellos que conocen a Jesús de manera personal, aquellos para quienes Jesús es lo más hermoso, es su tesoro, es lo más valioso que puede tener, solamente ellos pueden estar preparados aquel día. Porque Dios está con ellos. Cercano está tu nombre, dice versículo 1. Esta será nuestra esperanza. Hemos cantado el cántico final: tú eres mi roca. Cristo es nuestra roca y nuestra esperanza solamente está en Él. Ahora, un rey de reyes va a regresar. Empezamos leyendo Apocalipsis al comienzo, el cántico de Moisés, como también eso en aquel día ha de acontecer. Versículo 9: yo lo anunciaré para siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Cristo vino la primera vez como un cordero para ir al matadero. Y nuestro hermano Eloy, hermanos, eso no fue preparado, no fue algo que nosotros quisimos colocar hoy día, Isaías capítulo 53. Pero ahí habla de Cristo cuando viene a este mundo y va al matadero. Pero el retorno de Jesús ya no habla de un segundo cordero que va a venir para ir al matadero, sino habla de un león rugiente que viene a devorar a todos sus enemigos. Tomará el león sus presas. Y este Salmo 75 puede ser una antesala de lo que vamos a ver en el futuro. Un león rugiente. La pregunta es: ¿cuándo sucederá esto? La respuesta es que no lo sabemos. Pero hay señales, vemos señales a lo largo en el presente. Muchas señales han acontecido. Pero cuando el juicio de Dios haya llegado, será Dios quien tomará las decisiones y no el hombre. Será Dios quien va a pedir cuenta de los hombres. Tiembla la tierra, dice el versículo 3. Tiembla la tierra y todos sus moradores. Y Dios dice: yo sostengo las columnas. Dios creó el universo. Dios dijo al comienzo que no va a destruir en el diluvio, ¿no? que no va a haber otro diluvio. Pero Dios dijo, nunca dijo que no va a destruir. Se habla del calentamiento global y verdaderamente yo diría que va a llegar ese calentamiento global cuando el fin de los tiempos haya llegado. Este salmo nos llega, hermanos, a contemplar en lo que será el futuro. Entonces el Salmo 75 nos da esa idea que Dios viene como juez para derribar a los malvados, aquellos que todavía siguen sus pecados, aquellos todavía que se deleitan una y otra vez en eso, sueñan con pecar y viven envueltos en eso. Pero Dios también viene a recompensar y exaltar a los justos. Versículo 10: quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será ensalzado. Pero para que esto acontezca, para que Dios realice esto, primero lo que hace Dios, hermano, amigo, es humillar al hombre. Cuando tú has venido a los pies de Cristo, Dios ha vencido toda tu resistencia, toda tu fuerza y has sido humillado y solamente llegarás a ser exaltado por siempre, al 100% cuando estés delante de Él. Pero antes el hombre tiene que ser humillado. Versículo 4, versículo 5, versículo 6, habla del enaltecimiento, de la arrogancia de la criatura. Pero Dios viene como juez, como dije, para derribar y para recompensar. Versículo 1 es una anticipación del juicio de Dios con gritos de alabanza. Cuando la trompeta suene,
Solamente a ese momento diremos, la esperanza es certeza. Todo se ha acabado. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Porque los justos proclaman que la presencia de Dios ahora será para siempre. Los justos saben que el juicio de Dios se acerca. Por eso también los hombres aquel día declararán esas poderosas obras, maravillas, como dice el versículo, pero eso no significa que ellos van a ser salvados. Van a ser tomados para el juicio. Ahora, cuando abrimos nuestras Biblias, nos enteramos en el Antiguo Testamento, vemos juicio tras juicio, cómo fue presenciado por el pueblo de Israel. Ahora el Salmo 75 tiene sus contrapartes, porque vemos el Nuevo Testamento, ¿no? Se nos ha comunicado. Pero el Nuevo Testamento muestra lo que aconteció con el pueblo de Israel, su endurecimiento, la destrucción de su templo, los discípulos esparcidos por todo el mundo, y en el libro de los Hechos se nos dice que ellos serían testigos, en otras palabras serían los mártires, que estarían, no partirían en muchos lugares, pero partirían de su territorio, y de ahí fueron expulsados, y la iglesia, hermanos, ha crecido hasta el presente. Así que si el Salmo 75 también nos insta a lo que vemos en el libro de Santiago. Usted puede abrir su Biblia en el capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. ¿Y qué es lo que Santiago nos insta? Es a la paciencia, a animarnos, a que nos fortalezcamos. Y los salmos son para eso. Y dentro de un momento voy a explicar qué tipo de salmo estamos leyendo, porque la venida del Señor es inminente. Cuando, como dice el versículo, cuando el Señor escoge el tiempo, cuando el reloj, ¿no?, de Dios haya llegado, ese día será el último día. Ahora, Santiago dice de la siguiente manera, capítulo 5, versículo 8 y 9. Sed también vosotros pacientes. ¿A quiénes está diciendo eso? A todos los que están en la diáspora, y esto sería para nosotros también. Sed también vosotros pacientes, fortaleceos vuestros corazones. ¿Y qué dice, hermanos? Porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Mirad, el juez está a las puertas. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, dice versículo 2 en el Salmo 75, seré yo quien juzgará con equidad. Santiago nos llama a ser pacientes. Que no nos desesperemos. Que no nos desesperemos. Porque Dios, hermanos, está llevando a cabo sus propósitos. Es que ninguno se pierda de todos aquellos que han sido llamados desde la eternidad. Y sé que muchos van a ser endurecidos porque están rechazando la oferta del Evangelio, están pisoteando la sangre de su Hijo. Ahora, este texto también nos habla de un cáliz, versículo 8, porque hay un cáliz en la mano del Señor. Esto nos puede hablar de la ira del Cordero. Apocalipsis habla de cómo se derrama, con las 7 trompetas, ¿no? El anuncio de las 7 trompetas. Vienen las copas, vienen los sellos. Ahora, cuando habla aquí de la copa de la ira, habla de la indignación de Dios. Van a beber, dice acá el versículo 8, el cáliz de la mano del Señor, el vino o la ira que está siendo preparados para aquellos que están rechazando el Evangelio. Oh amigo, si este salmo espero que pueda despertarte y abandones, dejes tu pecado, te apartes de todo vicio para que puedas esperar al Rey que viene. Para los cristianos, no, para los que ya hemos experimentado, hemos probado el amor de Dios, ya no beberemos de esa copa de la ira, sino que Cristo por nosotros lo bebió. Fue tan amargo al tal punto que significó el abandono
del Hijo en la cruz, cuando Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De esta manera nosotros ya no seremos juzgados por nuestros pecados, porque Cristo bebió nuestra copa de la ira. La copa que ahora bebemos es lo que nosotros conocemos en la Santa Cena del Nuevo Pacto, no hablando de su sangre. Bebemos esa copa, pero ya no es la copa de la ira. Pero esa copa del vino que tomamos, ¿no? Cuando celebramos la Santa Cena es más bien para anunciar que Él va a retornar. Cristo dijo esto, haced esto en memoria de mí hasta que Él vuelva. Pero mientras Él en el mundo, ¿qué está haciendo? Está despertando. Está despertando a los suyos. Está corrigiendo este mundo, trayendo juicios, trayendo disciplina a aquel que todavía no anda derecho. Pero si nosotros en estos días somos regañadientes, no somos pacientes, pero somos impacientes, también daremos cuenta de eso. Pablo diría que aquel día, cuando estemos en el tribunal de Cristo, vamos a dar cuentas de nuestras obras y van a ser juzgadas, y probablemente si es que no corregimos, vamos a ser hallados deficientes, vamos a ser hallados dudosos, vamos a ser hallados en final en pérdida, como usamos ciertos términos en la contabilidad. Pero ¿a quién le importa? A los cristianos debería llamarnos la atención el Salmo 75, porque es un salmo instructivo. Cuando empezamos esta serie, algunos eruditos han clasificado los salmos como los salmos mesiánicos, salmos de oración, pero este es un salmo instructivo. Por eso empieza en su encabezado para el director del coro segundo nada de no destruyas, salmo de Asaf, cántico. Entonces no solamente tenía que cantarse, sino también es un salmo instructivo diseñado para comunicarnos un tema específico. ¿Y cuál es ese tema? Es lo que la gente, hermanos, no quiere escuchar, no quiere pensar. Es el tema sobre el juicio de Dios. Hay un tema que la gente no quiere oír, es sobre el cielo, sí, pero sobre el infierno no. Pero hay otro tema sobre el cual predicadores simplemente no pueden comunicarte, no pueden decirte. Y es el juicio de Dios, porque la gente no quiere el juicio de Dios. El juicio es un tema muy clave en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el juicio ha de acontecer para cada uno de los moradores de la tierra, y cada uno ha de dar cuenta. Ahora, los que estén en comunión, los que estén bien con Dios, para ellos no habrá ningún problema. Aquellos que aman al Señor, aquellos que aman su nombre, aquellos que aman su palabra, aquellos que se someten a su gobierno, a su señorío, no van a tratar de evitar este tema, porque para ellos esto es lo que el Señor ha preparado. Y también trae consuelo. Cuando tú escuchas en las noticias cómo está la política, cómo está la moralidad, estos temas pueden traer consuelo. Cuando una niña, un niño es abusado, es esclavizado, la pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? Cuando lees este salmo, tú puedes ver, Dios es quien juzgará con equidad. Llegará el tiempo. Tal vez no hay justicia, pero Dios dice, en el tiempo que ha señalado, Él va a juzgar. Entonces, este salmo no intimida, no debe traerte miedo a ti, cristiano, sino a ti, amigo, amiga, que todavía no tienes una comunión personal con Dios. Más bien debe animarte a que abras los ojos, que esta es la realidad que vas a enfrentar, porque el versículo 3 termina diciendo, Selah, detente en lo que has escuchado. Medita en lo que se está comunicando. Es un salmo instructivo que habla de que no destruyas, que Dios no te puede destruir si tú estás en Él. Salmo 75, podemos observar su encabezado. Entonces, segundo nada de no destruyas, de no destruir. Es un salmo entonces que trata el tema del juicio destructivo, pero no para los justos, porque los justos serán exaltados, ensalzados, dice el versículo 7, sino que el Dios
sino que Dios dice, es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. Entonces es para que Dios no te destruya. Dios en esta noche se te está comunicando. Y Cristo tiene un pueblo redimido por su sangre, que no debe ser humillado en aquel día, sino que Cristo fue humillado por su pueblo. Y Cristo diría, Padre, no los destruyas. No los destruyas. Porque fue el placer de Dios, fue el placer del Padre quebrantar al Hijo, hacerle pedazo, como se leyó el Salmo, Isaías capítulo 53. Entonces, el Salmo donde estamos es Salmo de Asaf, ¿no? Él es el autor. Es un cántico, lo que significa que esto el pueblo de Israel, cuando se reunía corporativamente, tenía que cantarlo, tal como suena. Dice, según la tonada. Ha habido muchas interpretaciones y probablemente no voy a entrar ahí, porque hemos tratado un salmo anterior similar a este. Un cántico entonces para ser cantado específicamente en la adoración del pueblo de Dios. Así que este salmo no solamente tiene que cantarse, sino tiene que enseñarse. Y cuando hablamos de tiene que ser enseñado, se tiene que comunicar. Y la serie, hermanos, ir capítulo por capítulo, nos permite entonces tener abierto este salmo para comunicar a los justos y para comunicar a los arrogantes que Dios los va a destruir si no están en Él reconciliados. El Salmo 74 lo hemos visto la semana pasada, cómo el templo de Dios está siendo profanado. El Salmo 75 ahora es el momento de la retribución. El pueblo de Dios entonces debiera pensar en esto, debiera estudiarlo y debiera cantarlo. Hablar del juicio de Dios para un predicador no siempre será bonito, porque muchos no quieren escuchar este tema, pero en esta noche, hermanos, Dios ha provisto para ustedes, para tener consuelo, para que se fortalezcan, para que tengan paciencia y que llamemos a aquellos que no lo conocen, de que si no se vuelven, Dios los destruirá, porque Dios ha señalado un tiempo. Y cuando el reloj, ¿no? Como en un momento dije, en ese reloj interno y ese reloj externo haya llegado, simplemente será el fin. Ahora, hay momentos que nosotros pasamos en esta vida, momentos difíciles. Usted pasa por situaciones difíciles. Probablemente todo está en contra suyo. Este salmo puede ser de esperanza, puede ser un salmo expectativo, porque Dios va a poner fin. Va a poner fin. Cuando se trata, hermanos, cuando la naturaleza se enfurece, o cuando hay maremotos, terremotos, dice el Señor aquí, yo sostengo sus columnas. Esto me recuerda al Salmo 46, versículo 10, donde el salmista dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y Dios aquí dice, yo sostengo sus columnas. Bueno, esta es una imagen que nos comunica que Él es el hacedor, Él es el creador y Él lo sostiene. Y cuando este mundo sea derribado, es como un edificio, una casa que si tiene columnas, se cae una columna, todo se va a venir abajo y llegará a esto. Cuando Dios traiga justicia. Ahora, como resultado de eso, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Es el fin. ¿Para quiénes? Para los orgullosos, versículo 4. Dije a los orgullosos, no os jactéis. Y a los impíos, no alcéis la frente. Versículo 5, no levantéis en alto vuestra frente. No habléis con orgullo insolente. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Hoy día hay personas poderosas, pueden ser políticos, pueden ser hombres que se han enriquecido, hombres prósperos, pero la Biblia aquí los reconoce como, o los describe como orgullosos, impíos, arrogantes, que no reconocen esa riqueza de dónde vino, quién les dio la capacidad para tener todo eso.
parecen tener éxito, parecen tener todo, para que la felicidad es completa, pero en el juicio de Dios todo eso cambiará. Llegará el día en que el pueblo de Dios también sea exaltado. Cuando estamos aquí, entonces, versículo 1 nos puede decir que los justos van a dar gracias, que los justos van a alabar, no porque no son destruidos, sino que darán las gracias a aquel que tomó su lugar. Y esto pertenece a Cristo. Y por último, para entrar de lleno al Salmo, todo esto como introducción es que recordemos, hermanos, ahora que toda la autoridad ha sido conferido al Hijo. Y el juicio pertenece al Hijo, a Cristo resucitado. Él es quien gobierna este mundo. Él es quien ensalza, Él es quien exalta al justo. Entonces este Salmo 75 es al final Cristo hablando. Vamos a dividir en 5 encabezados. Quiero empezar con mi primer encabezado entonces. Dios es agradecido y alabado porque su juicio está cerca. Versículo 1. Al observar este versículo 1 podemos ver 2 veces que se enfatiza. Te damos gracias, te damos gracias. La razón por la que se agradece aquí tan intensamente a Dios porque su nombre está cercano. La presencia de Dios. Dios ha puesto su nombre, su palabra al mismo nivel. Y cuando Dios comunicó que Él estaría con nosotros todos los días con nosotros, es para que el pueblo de Dios desde ahora y para siempre diga, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Dios recibe la gratitud y es alabado, porque el juicio está cerca, como dice el versículo 1, lo que eso está queriendo decir o mostrándonos a conocer es que Dios también hace su conocimiento a través de sus obras. ¿Qué van a declarar los hombres? Versículo 1 al final, sus maravillas. Esas maravillas habla del poder de Dios. Del poder de Dios. Cuando miramos Apocalipsis, ahí se ve el despliegue del poder de Dios. Uno dirá, es asombroso, no, es de juicio. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios de los cielos, dice el capítulo 15. Pero el pueblo de Dios, aquí que somos nosotros, que está cercano a los hombres, eso describe a nosotros, pero los hombres aquí son o habla del impío. Ellos van a ver solamente para espanto, pero ya no habrá esperanza. Este versículo deja muy claro que el juicio de Dios desplegará su asombroso poder. Por eso los hombres declararán sus maravillas. Ya tal asombro no es un asombro de wow, no. Ese asombro, hermanos, es de juicio. Y tú, amigo, debieras darte cuenta a través de este salmo. Ese asombro para ti será espanto. Querrás esconderte, pero no podrás esconderte. Apocalipsis capítulo 6 habla de eso. Podemos buscar, podemos leerlo y podemos traerte a memoria. Y aquellos que nosotros conocemos, podremos decir, versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono. Y escuche, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Si esto no es suficiente, amigo, para despertarte de tu posición fuera de Cristo, de tu rebeldía, de tu enemistad con Dios, hay una ira del Cordero, donde tú querrás que los montes caigan sobre ti, querrás un lugar para esconderte, no habrá en lo más finito de este mundo donde estés, no va a haber. Por lo contrario,
ha llegado el día de la ira del Cordero. Y Apocalipsis, el Salmo 75, habla de ese despliegue asombroso del poder de Dios, donde toda rodilla se doblará. Y toda rodilla habla de toda rodilla, no solamente de algunos hombres. No importa el rango donde estés o la posición donde estés, seas un hombre en autoridad o simplemente seas un siervo o alguien que trabaja para alguien, seas una persona dependiente o independiente, como tú quieras ubicarte, toda rodilla se confesará, dice las Escrituras. Toda lengua confesará la verdad sobre el poder asombroso de Dios. Y Filipenses, ¿estamos bien en la cita? Filipenses habla en el capítulo 2, versículos 10 y 11. Toda rodilla se lo doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Otras palabras, que Jesús, el Hijo de Dios, es el Señor soberano. Es el Cordero ahí que ha sido puesto para que pueda ahora no ser un cordero, sino vamos a leer en Apocalipsis de la ira del Cordero, pero también es el león rugiente, aquel que va a devorar a sus enemigos. Pero aquellos que estén bien con Dios, ellos estarán agradeciendo a Dios. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Darán gracias a Dios, alabarán a Dios. Pero los hombres solamente estarán testificando del poder de Dios. Ahora, Dios será glorificado en toda la tierra. Ese ha sido el diseño de Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios, pero como la criatura no quiere glorificar a Dios, Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie quiere atribuir gloria a Dios. Entonces aquel día Dios se glorificará en la tierra cuando los orgullosos, aquellos que todavía no se someten al gobierno de Dios, serán humillados. Allí Dios se glorificará y su pueblo estará también triunfante, porque el pueblo de Dios ha esperado. El grito del pueblo de Dios: oh Señor, es cuando tus justos juicios han de manifestarse. Por eso muchos oramos: venga tu reino. Nuestro segundo punto: Dios ha seleccionado un tiempo señalado para el juicio. Versículos 2 y 3. Repito, Dios ha seleccionado un tiempo señalado para el juicio. ¿Y qué dice el versículo 2? Cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Tiembla la tierra y todos sus moradores, mas yo sostengo sus columnas. Muchos pueden ver tal vez un Dios que se ha olvidado de esta creación, un Dios inactivo, pero no es el Dios de las Escrituras, no es el Dios que nosotros conocemos, porque Cristo mismo dijo que nuestro Dios, que dice que mi Padre aún trabaja. Y Cristo, cuando estuvo aquí, más estaba centrado en la voluntad del Padre, que mi comida, no dijo mi comida, sino que su comida era hacer la voluntad del Padre. Y Hebreos nos dice de eso exactamente lo que Dios no es un Dios que está durmiendo. No tenemos un Dios pasivo. No tenemos un Dios que se ha olvidado. Porque la maldad está creciendo, la corrupción está creciendo en este mundo. No significa que Dios no está haciendo nada. Hay muchos libros de sabiduría que hablan que Dios está mirando este mundo, cómo cada uno de los suyos se conduce. Ahora, cuando uno ve también el libro de Habacuc, uno puede decir que no es cierto. Habacuc nos habla que Dios juzgará en el tiempo que Dios ha seleccionado, el mismo lenguaje de los salmos. Pero tú ves en Habacuc un Dios santo que no puede ver el pecado, pero que ve cada pecado de cada hombre, de cada criatura. Cuando muchos dicen que Dios está inactivo, nosotros decimos: Dios tiene el control de todo. Y el juicio
también. Porque de eso trata el versículo 2. Cuando él dice, cuando el tiempo oportuno haya llegado, eso habla de que Dios tiene el control aún y que ha fijado ese tiempo. ¿Qué podemos leer en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7? Cristo estaba por ascender. Simplemente los discípulos le preguntan, ¿cuándo ha de suceder estas cosas? Y los discípulos, Cristo le dice, a vosotros no me acuerdo literalmente el texto, pero trata de decirnos que no les corresponde saber. Y de la misma manera, cuando Cristo estaba haciendo su ministerio, le preguntaron, ¿cuándo van a acontecer estos eventos? Todavía estaba velado. No había un conocimiento completo de los eventos futuros. Muchos dudaban, no podían creer que el Hijo de Dios sería una cruz. De la misma manera de los eventos finales, cuando sucederán, y simplemente se puede leer ahí. Todavía hay eventos que van a ocurrir. No lo saben los ángeles, no lo sabe el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Y cuando leemos el Salmo 75, versículo 2, dice, yo juzgaré. Seré yo quien juzgue con equidad. Ahora el tiempo del juicio se da aquí en un tiempo establecido. Eso no significa que tú y yo vamos a vivir como querramos. No va a ser que nos sorprenda. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes, las 5 insensatas, de las 5 prudentes. Usted no sea de las insensatas, porque el tiempo está cercano. Hay un tiempo específico. Y aquí es que Él va a juzgar. Y la palabra es equidad. Es certero ese juicio. Yo fijaré o yo escogeré ese tiempo oportuno. Y cuando ese momento llegue del juicio de Dios, será la hora que Él ha determinado. Será el horario. No sé si ustedes lo vean, estemos o no estemos. Pero es el último día que Dios ha seleccionado. Por decir, es en la cronología de Dios. Tal vez cuando uno quiere llegar a un trabajo y se encuentra con obstáculos para llegar. Ha llovido y todo hay que ir despacio, hay inundaciones. Con el retorno de Dios no es así, no va a haber obstáculos. No es que se le va a aparecer en el camino y va a llegar tarde a ese horario que ya estaba fijado desde la eternidad. No va a ser así. Dios ha determinado, dice, cuando Él escoge el tiempo oportuno. Salmo 75 nos comunica de ese juicio final. Y se repite ahí, yo seré quien juzgue. Cuando hablamos de juicio, tenemos que también pensar una imagen de lo que pasa detrás de una corte. Pero este juicio que Dios va a traer habla de equidad, porque su trono, dice otro salmo, es cetro de justicia, cetro de equidad es su trono, donde la balanza no se mueve a favor del culpable. Todos en la balanza de Dios somos hallados faltos. Isaías diría, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, porque nuestras obras o nuestras mejores obras no glorifican a Dios. Si todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor, para la gloria del Señor. Hoy día las naciones están desafiando a Dios, así como en los tiempos de Asiria, en los días del rey Ezequías. La historia de Ezequías, en el libro de Isaías, se puede leer, pero al final termina en que Dios tiene la última palabra. Lo que Dios decía al profeta se cumplía. Y así va a ser. Y hay dos verdades en este versículo 2, que hay un tiempo establecido para el juicio. Ya lo hemos comunicado. Y segundo, que va a haber aquí juicio justo. Equidad divina, si podemos decir en otra palabra. Dios va a llegar ese día.
no hay tardanza. Dios es el juez. Él estará en esa hora que ha determinado. Ahora el juicio de Dios vendrá, como he dicho, a la hora señalada por Dios. Tal vez queremos que sus juicios acontezcan ahora, porque vemos la maldad como crece. Pero a veces los juicios de Dios no son inmediatos. Si imaginas si el juicio de Dios fuera constantemente, yo creo que nadie estaría con vida en este momento. Y gracias a Dios que no es así, porque todavía hay un tiempo oportuno, un tiempo específico en el que Dios ha señalado. Mientras es un tiempo de la longanimidad de Dios. Que Dios todavía tarda. Pero esa tardanza es para que el hombre pueda arrepentirse. El juicio no es inmediato, pero es seguro. Y Dios ha escogido ese momento. El juicio de Dios será entonces un juicio de equidad, justo, recto. No hay aquí alguien que va a ser liberado, como hoy día sucede en las cortes, ¿no? Cuando la corrupción ha entrado, no vemos parcialidad. Este juicio será justo. El juicio de Dios será contra la tierra, versículo 3. Tiemblan la tierra, dice. ¿Qué es lo que Asaf está diciendo aquí? Dios desplegará majestuosamente su juicio en esta tierra. Él hace su obra de juicio aquí, no en la eternidad, no en el cielo. Hay una descripción gráfica de lo que Dios va a hacer esto. Para sus notas, tal vez Isaías capítulo 24, versículos 17 al 23. Ahora, Dios es el que hizo la tierra y Él tiene el derecho de destruir. Por eso la parte final del versículo 3 dice, mas yo sostengo sus columnas. Mas yo sostengo sus columnas, pero tiemblan la tierra. Hay eventos catastróficos que pasan el día a día, unos de un nivel mayor. Eso es asombroso, porque habla del poder de Dios, de cómo todo puede moverse. Pero ese juicio, hermanos, es porque el hombre ha provocado a Dios. Si esta pandemia está pasando, es que el hombre ha provocado a ira a Dios. Cuando Dios dijo en el diluvio, no destruiré, Él no estaba hablando de otro diluvio. Simplemente, si vamos al Nuevo Testamento, habla de la destrucción. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, habla que será como por fuego. Hoy se habla del calentamiento global. Yo diría, Pedro nos advertiría de ese verdadero calentamiento global, que será consumido en fuego. Esta tierra va a arder. Cuando esto ocurra, sea quien sea, político, como dije, siervo, persona dependiente, independiente, que si no está bien con Dios, va a experimentar el juicio de Dios. Tiembla la tierra. Pero aquellos que pertenecen a la familia de Dios van a decir, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias. Por ese versículo ahora dice, final versículo 3, Selah. Medita en esto, piénsalo. Hoy día hay un colapso moral. En las empresas buscan tal vez al hombre idóneo. Un país busca un hombre idóneo. Y donde sea el puesto que requiere, se busca un hombre idóneo. Pero la corrupción, hermano, está en el corazón. Y el corazón, dice la Escritura, es engañoso. Por lo tanto, ya no hay moralidad. Si queremos hablar de la verdadera moralidad, las leyes día a día son violentadas por las propias autoridades. Cantábamos el himno, el rey ya viene. En su momento esas leyes quedarán ahí. Eran leyes justas de Dios, serán distintas aquel día, porque Él pone en balanza. Si hablamos del juicio final,
entonces este juicio viene de parte de Dios. Y nosotros necesitamos cantar de este juicio. Hay muchos himnos celebran, hay muchos cánticos que celebran el juicio de Dios. Y uno dice, ¿por qué pueden hacer esto? El versículo 9 del salmista dice, pero yo anunciaré para siempre, cantaré alabanza al Dios de Jacob. Versículos 4 y 5, nuestro mi tercer encabezado. Dios trae su juicio después de muchas advertencias contra los malvados. Repito, Dios trae su juicio después de muchas advertencias contra los malvados. Dije a los orgullosos, empieza el versículo 4. Dios ha advertido, hermano, amigo, una y otra vez, a través de su palabra, a través de sus juicios, que las personas orgullosas, que las personas arrogantes, que las personas malvadas, que se jactan de su poder, de su fuerza, que se jactan de sus riquezas, que aquel día van a ser juzgados. Por este salmo es un salmo de instrucción, no es una amenaza, por cierto. Es un salmo de instrucción para ti, amigo, lo que el versículo 4, podamos verlo todo como una advertencia en su palabra. Ahora, cuando las personas escuchan su palabra y la toman a la ligera, solamente queda una expectativa horrenda, como dice el Nuevo Testamento, una expectación horrendosa de juicio. O sea, un político, sea quien sea, aquel que habla con arrogancia contra Dios, o cuando naciones aprueban leyes contra las leyes morales que están en Escrituras, solamente Dios aquel día va a ejecutar juicio. Por eso, cuando una nación aprueba leyes, cuando se trata de aprobar, siempre se ve juicios en los países. O cuando gobernantes hablan en contra de Dios, sea Hugo Chávez o sea quien sea, han terminado mal. Por eso aquí este salmo de instrucción es para todos, que lo toman como advertencia del juicio venidero. Porque aquel que habla contra Dios quiere decir que ha escuchado la voz de Dios. Es como el ateo, quiere negar, pero conoce de Dios. Se dice que muchos ateos incluso han leído toda la Biblia una y otra vez. Están regañadientes, porque tú no puedes hablar de alguien que no conoces. La única manera de conocer a Dios es conocer a través de la revelación directa de Dios. Por eso, todos son advertidos, en el cargo, en el rango que estén, que si no se arrepienten, solamente viene la ira de Dios, un juicio feroz. Versículos 6 al 8, ya estamos finalizando. Este es mi siguiente encabezado. Dios trae su juicio y nadie podrá detenerlo. Dios trae su juicio y nadie puede detenerlo, nadie podrá detenerlo. Y vamos a hacer aquí algunas observaciones. Y primero, cuando venga el juicio de Dios, no habrá ayuda de ninguna dirección que pueda prevenirlo. El texto empieza diciendo, ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto. Esto habla de una dirección. Y el juicio de Dios humillará a los soberbios, a los orgullosos, y nadie podrá evitarlo. No hay ayuda aquel día. No hay frustración de ese juicio. Y solamente el consejo aquí es que, amigo, no te equivoques. Tú piensas que vas a salvarte o vas a cambiar el plan inmutable de Dios. Eso no va a pasar. En el capítulo 7, si no recuerdo bien, habla que Dios está airado contigo. Usted puede leerlo, puede revisar capítulo 11 de los Salmos también. Dios está airado con el impío, dice, todos los días. Todos los días. Todos los días. Cada segundo, cada hora. Todos los días. Dios odia, aborrece
al impío. Y este versículo habla de eso. Dije a los orgullosos. Otra parte dice que Dios mira de lejos al orgulloso. Y nosotros, hermanos, siempre estamos luchando con esto, con el orgullo. Y apenas que hay una raíz, hay que cortarlo. Y cuando creemos que lo hemos logrado, la raíz brota, así como la alfalfa, así como el orégano, vuelve a crecer. Hay que estar cortando, o podando, como dice Juan capítulo 15. Cuando venga el juicio de Dios, uno será humillado y otro será exaltado. Versículo 7. Que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. Esto nos dice, hermanos, que Dios será el juez cuando juzgue. 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: el Señor mata y da vida, Él baja al Seol y levanta, el Señor enriquece y empobrece, el Señor humilla, también Él exalta. Las personas arrogantes tal vez estarían tomando a la ligera esto, tal vez no les intimide, pero el juicio de Dios es eminente. Los justos serán exaltados y ellos serán humillados. Para algunos es ese día de ascenso, de promoción, de ensalzamiento, por la gracia de Dios. No son méritos personales, pero para aquel que no ha procedido en arrepentimiento, es humillación. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente de esto. Que ese día es inminente, es irreversible. Versículo 8. Cuando venga el juicio de Dios, el mundo beberá la copa de la ira de Dios. Versículo 8 todavía nos deberá movernos más. Puedo estar hablando del juicio, el juicio. Pero aquí hay una imagen, una descripción de cómo va a ser todo eso. Porque hay un cáliz en la mano del Señor. Y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de Él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta las heces, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Otra descripción para el orgulloso, jactancioso, otro término. Aquel que no está en Cristo es impío. Un impío es alguien que hace lo malo, un malvado. Ahora, el juicio apocalíptico de Dios dejará aquí a los hombres aturdidos. Así como cuando usted ve a un hombre mareado, ebrio. Esa es la imagen. Pero hablamos de la destrucción, de aquellos que van a beber esa ira de Dios. Ahora, Dios tiene un lado, hay un lado de la ira de Dios, pero también hay un lado de la gracia de Dios. Cuando tú ves las cicatrices del Cordero en Apocalipsis 5, pero también ves aquí un lado de la ira de Dios. Y los malvados van a beber hasta saciarse de esa copa de la ira. Este es el juicio de Dios sobre ellos, que se niegan a darle gloria. Aquel día llega. Hoy es liberación o condenación. Hay una retribución para los justos. Hay una terrible retribución para los injustos, para los impíos. Apocalipsis 14, versículo 10, ya estamos finalizando, dice: Él mismo beberá del vino de la ira de Dios, que es derramado sin mezcla en la copa de su indignación. Y será atormentado con fuego y azufre de los santos ángeles y delante del Cordero. La noticia que predicamos, amigo, en el Evangelio es que tú no tienes que pasar por esto. Tú no tienes que beber la ira del Cordero. Es que Cristo bebió esa copa de la ira, esa copa de la furia,
por su pueblo. Dios dice, nunca la beberemos. En otras palabras, nunca vamos a ser destruidos. Por eso el Salmo es, según tu nada de no destruyes. Podemos sufrir en este mundo mientras Dios envía su juicio, pero Cristo ha bebido por ti esa copa de la ira. Por eso, ven a Cristo, deja tus pecados. Solamente así podrás estar con la justicia de Dios. Versículos 9 al 10. Cuando venga el juicio de Dios, el pueblo de Dios alabará a Dios. Este es mi último encabezado. Cuando venga el juicio de Dios, el pueblo de Dios alabará a Dios. Y termina estos dos versículos con alabanza del salmista Asaf. Pero yo lo anunciaré para siempre. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será ensalzado. Podemos decir aquí, resumiendo, el pueblo de Dios alabará a Dios por sus juicios, porque sus juicios son rectos, porque sus juicios son justos, y los justos serán exaltados y los impíos serán exterminados en ese día del juicio. Y todo lo que, hermanos, tenemos o somos es por gracia. Aquí no existe orgullo. Por eso te damos gracias, oh Dios, que Cristo haga que cada uno de nosotros escuche cada de estas palabras. Y aquel que no conoce puede en esta noche arrepentirse y sea librado de la ira del Cordero. Esto es la invocación de este salmo, un salmo de instrucción. Ha llegado el día entonces. Para ti, hermano, ese día será tu día de ensalzamiento, tu día de alabanza, el día que te gloriarás en Él. Que Dios haga captar este mensaje en todos, en el injusto como el justo. Si hay algo que arreglar con Dios antes del juicio, es hoy. No dejemos para mañana el día de nuestro arrepentimiento, porque el mañana no existe. Oremos. Oh Dios, tu palabra nos instruye. Tu palabra nos recuerda nuestra condición, que estábamos sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, abandonados en nuestra miseria y nuestra escoria, de cómo éramos destituidos de tu presencia, pero hoy estás con nosotros. Tu presencia es con nosotros. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por haber despertado, Señor, nuestras conciencias un día de que estábamos descarriados, de que éramos tus enemigos. Pero hoy, por tu amor, por tu gracia, hemos sido reconciliados por la obra de tu Hijo. Este es el mensaje que hoy comunicamos a los demás. Que Dios estaba reconciliando el mundo por medio de su Hijo. Amigo, si estas palabras no lo tomas de parte de Dios y te resistes a humillarte, el juicio es seguro. Tus propias palabras han de juzgarte aquel día. Y en la balanza de Dios serás hallado falto de justicia. Necesitas la justicia de Cristo. Y donde estés hoy, en este momento, puedes buscar con llanto, con súplica el perdón de Dios si quieres hacerlo. Pero si dejas para mañana, nada garantiza que llegará mañana. Pero recuerda, has oído la voz de Dios. Las palabras del predicador son las palabras del autor de este libro, de que hay un tiempo señalado de parte de Dios. Y Él dice, yo juzgaré aquel día. Padre, ten misericordia de nosotros, nuestras familias, nuestras amistades. Porque sabemos que al final tú te glorificarás aun cuando la maldad del hombre haya crecido
en aumento. Tú te vas a glorificar. Nosotros decimos, ven, ven, oh Dios, por tu pueblo. En Cristo Jesús oramos, te pedimos esto. Amén. Que Dios bendiga su palabra.